The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha sido uno de los juegos más esperados desde 2019, sin duda uno de los mejores juegos que va a salir en 2023 y muy probablemente una obra maestra que vamos a recordar de aquí a muchos años hacia adelante. Sin embargo, en IGN España tenemos la sensación de que los medios en muchas ocasiones estamos ahondando demasiado en las bondades de este juego, que no son pocas, y nos estamos olvidando un poco de hacer crítica de las cosas que peor nos han parecido. Así que nos hemos esforzado por encontrar 7 cosas que no son tan buenas en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Antes de empezar, déjame advertirte de que no vamos a hablar de la tasa de refresco a 30 frames por segundo, ni tampoco del estilo artístico. Entendemos que esta decisión creativa puede gustarte más o menos, pero es puramente subjetiva y no podemos decir que sea mejor o peor. Pero en cualquier caso, estate preparado, agárrate muy bien a la espada maestra para que el dragón no te tire y ¡vamos allá! Esto tal vez sea una chiquillada que solo me molesta a mí, pero tengo la impresión de que en un juego en el que se han tomado la molestia de hacer unas cinemáticas tan espectaculares y un casting de voz tan interesante, una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Es un desperdicio que tenga tantísimos cuadros de diálogo. De hecho, voy a decir más, en muchas ocasiones, al principio del juego, pensando que finalmente iban a hablar algunos personajes, obviamente aquí estoy hablando del rey furro Rauru, me he topado con que después de decir sencillamente no decían nada más. Esta experiencia me sacó un poquito de lo que venía siendo el tutorial, pero más aún, a lo largo de toda mi experiencia con Zelda Tears of the Kingdom, me he ido dando cuenta de que estos diálogos no solamente me sacan de contexto en el tutorial, sino que mientras me voy encontrando a más y más gente, más raro me parece tener que estar pasando cuadros y cuadros de diálogo cuando en realidad podría estar escuchando las voces. Creo que hay muchos juegos que lo resuelven de formas más elegantes, y aunque tengo que entender, y deberíamos entender todos, que se trata también de una decisión creativa, no me parece que en esta ocasión y para el estilo que están tomando del juego haya sido la más adecuada. Soy consciente de que si quiero saltarme los diálogos solamente tengo que pulsar B como un poseso, pero yo realmente quiero enterarme de las cosas, disfrutar de las cinemáticas, y la verdad es que teniendo en cuenta que esto se basa en la libertad total, en la exploración y en poder hacer cualquier cosa, que la acción se pare de forma tan drástica me resulta un poco... El tutorial es uno de los elementos más importantes en un juego que te incita a lanzarte al vacío, literalmente. Tears of the Kingdom utiliza su tutorial para enseñarte a utilizar sus 4 mecánicas básicas y al mismo tiempo incitarte a explorar absolutamente todos los sitios a los que puedes acceder, e incluso a hacer algún tipo de cosillas para los sitios a los que normalmente no podrías llegar. El problema llega cuando esa propia exploración te lleva a descubrir cosas que el tutorial te va a explicar más tarde. Sin ir más lejos, al principio de tu aventura, a pocos 2 minutos jugando, puedes encontrarte con una olla y aprender a cocinar a pesar de que nadie te lo explica. Sin embargo, hasta casi el momento de obtener la infiltración, en el momento en el que vas a necesitar cocinar sí o sí, nadie te explica cómo funciona esta mecánica. Es cierto que te van dando pistas, como por ejemplo cuando te dicen que el fuego calienta la comida y te permite hacer cosas un poquito sencillas, pero a pesar de que tienes ollas repartidas por toda la isla del cielo, no te vas a encontrar con un robot que te enseñe a cocinar hasta que o cocinas o te mueres de frío. Puede parecer una chiquillada a la que le estoy dando demasiado peso, pero lo cierto es que se trata tan solo de la punta del iceberg. En un juego tan libre y sobre todo inclemente con el daño, en el que una esquiva o un bloqueo pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo cuando inicias tu aventura y tienes tan solo 4 corazones, el uso del escudo no se enseña en las Islas del Cielo, sino que está repartido por el mundo una vez llegas al juego de verdad. Y me podrías decir, no sin razón, que el juego te incita a explorar y que las mecánicas aprendidas en santuarios son parte de esa dinámica que te incita a explorar y a aventurarte en lo desconocido de manera constante. De nuevo, no te estarías equivocando, pero del mismo modo nos estamos encontrando con una pequeña disonancia en este momento. Si el juego lo que quiere es que yo explore un mundo y que aprenda a utilizar las mecánicas recorriéndolo, tal vez no sea la mejor idea meterme en santuarios que me cortan por completo la acción en vez de enseñarme las distintas mecánicas de una manera un poco más orgánica. Y he utilizado el ejemplo del escudo, pero también está el del uso del arco, el de los lanzamientos.
y muchas otras cosas que ya irás descubriendo mientras te enfrentas a tu aventura en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De los santuarios ya hablaremos más adelante porque también tenemos cera para ellos. Y aunque entendemos que se trata de un juego demasiado complejo como para salir del tutorial dominando todas las mecánicas, no podemos evitar pensar que habría estado bien encontrarnos con un quinto santuario que nos enseñase estas mecánicas de combate, o que por lo menos los momentos en los que el juego se pausa para aclararnos una mecánica no fueran tan completamente invasivos. The Legend of Zelda nunca ha sido una saga que se caracterice por tener un sistema de combate particularmente revolucionario, aunque en algunos juegos sí lo ha hecho. Sin embargo, Tears of the Kingdom resulta ser tan perfecto en la mayoría de palos que toca que no podemos evitar sentirnos como que el combate lastra un poquito la experiencia de juego. Es muy preferible en este juego explorar su mundo inabarcable en lugar de enfrentarte constantemente a los mismos enemigos que, si bien la primera vez que te los encuentras pueden llegar a ser desafiantes, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no sabes el daño que te van a hacer, pero que en las siguientes ocasiones llegan a resultar incluso aburridos. Que sí, que al principio los lagartos pueden matarte de un beso y los Inox pueden reventarte de un culazo, pero es que no estamos hablando de eso. Dejando de lado que la mayoría de los enemigos no resisten una bomba, lo que implica que combinándola con una flecha puedes evadir la mayor parte de los enfrentamientos, estamos encontrándonos con que los combates resultan al final un poquito repetitivos. A este efecto no contribuyen solamente los enemigos, dado que su IA es bastante interesante. Pero si bien el juego no está pensado para ser particularmente desafiante, que bajes de las Islas del Cielo y que nada más salir del tutorial los enemigos puedan arrearte en el hocico y llevarte al lobby de un golpe, puede llegar a ser muy pero que muy frustrante. Es cierto que este problema se resuelve muy deprisa en cuanto consigues 2 o 3 corazones más, pero en cuanto este problema está solventado te terminas por dar cuenta de que los combates no terminan siendo particularmente desafiantes y que en cuanto conoces las mecánicas se vuelven todos un poquito iguales. Para ser justos hay que decir que cuando vas avanzando en el juego te encuentras algún que otro enemigo que te va a hacer sudar la gota gorda. Pero sin embargo, por regla general, los enemigos que te vas a encontrar van a hacerte siempre el mismo daño y, quitando algún tipo de dificultad ambiental, de la que seguramente ya te hayas enterado, no te vas a encontrar con un verdadero desafío. Sin embargo, este no es el problema fundamental, solamente complementa a uno que a mí me parece mucho más grave, y es la poca variedad en armas, y compañero de esto, la poca variedad de movimientos que puede hacer Link con ellas. En el juego tendremos fundamentalmente 3 tipos de armas a melee, que son las armas ligeras, las armas pesadas y las armas de asta. Y aparte tendremos los boomerangs, pero es que los boomerangs cuentan como arma ligera, así que lo dejamos ahí. A pesar de que el juego tiene en cuenta que el daño puede ser contundente o cortante, las animaciones que realiza Link con estas armas no cambian particularmente dependiendo del tipo de arma utilizada, lo cual no contribuye sino a dar esa sensación de que todo es repetitivo y que no importa demasiado qué objeto consigas porque solo te importa el numerito del daño. A no ser que combines tu espada con una cabeza de pony unicornio lanzadora de rayos. Ahora bien, todo esto forma parte de la filosofía del diseño. El juego ha decidido que es muchísimo más interesante utilizar el arco combinado con distintas cosas que las armas a melee, y la resolución de puzzles es muchísimo más importante que la utilización de armas a distancia. Pero que forme parte de su filosofía de diseño no significa que no pueda dejarte con un regusto amargo o que incluso no pueda dejarte con ganas de más. De hecho, este enfoque a modo de puzzle es lo que puede llegar a hacer que la mayoría de combates que podrían llegar a ser interesantes termine convirtiéndose en algo sumamente repetitivo una vez conoces lo que tienes que hacer. Ya te he adelantado hace un momentito que iba a rajar de los santuarios, y es lo que vamos a hacer. Por cada 4 santuarios que resuelvas, vas a conseguir un corazón o un quinto de círculo de energía adicional, lo cual en realidad está muy bien cuando te lo planteas. Sin embargo, en un juego en el que se basa en la libertad total, los santuarios te roban por completo la inmersión. Tengo una tarea que hacer, tengo un mundo muy importante que explorar, y sin embargo, el bueno de Rauru me mete en estos sitios que son completamente ajenos y que no me interesan demasiado. De hecho, los santuarios en los que mejor lo he pasado son estos en los que la prueba es para poder activar el santuario, en los que tengo que encontrar una piedra y llevarla de un sitio a otro. El mundo funciona tan bien y con unas mecánicas tan interesantes que en el momento en el que tienes que introducirte en los santuarios y salir de este, puede llegar a ser casi traumático.
Por lo menos para mí lo fue. Los santuarios no dejan de ser una forma de incentivar la exploración, de que veas un punto y quieras llegar hasta allí, de que puedas tener una recompensa en cada sitio en el que puedas llegar a alcanzar, lo cual de base está muy bien. Pero de nuevo, creo que la obtención de estos power-ups podría resolverse de otra manera, como por ejemplo a través de determinadas pruebas o mismamente encontrando a los Cologs. De hecho, el tema de los Cologs es una mecánica mucho mejor implementada que los santuarios. Al final del día nos vamos a encontrar con puzzles bastante sencillos, con poco interés en la mayoría de las ocasiones y que muchas veces van a ser como versiones descafeinadas de lo que luego nos podremos encontrar en los templos, que realmente son desafíos muy dignos y súper interesantes. Los santuarios, aparte de resolver puzzles, nos van a enseñar un par de cosas. A veces en el combate, que ya te he dicho antes en el tutorial qué me parece esto, y otras veces a utilizar artefactos zona. Pero como el mundo es abierto, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que ya conocemos el objeto que tenemos que utilizar para resolver el puzzle, con lo que realmente a modo de tutorial pierde un poco su sentido. No es algo tan malo en el fondo, y de hecho me he encontrado con algunos santuarios que son francamente divertidos. Sin embargo, muchos de ellos se han convertido en un trámite en el que simplemente entro, consigo mi bendición y cuando consigo 4 me marcho para conseguir un corazón más o más energía. Es como un interludio en mi aventura de ir torturando Cologs y consiguiendo salvar a Zelda. Pero la verdad es que me parece muchísimo más placentero la forma, por ejemplo, de activar las atalayas con esos pequeños puzzles que están integrados en el entorno y no teniendo que utilizar simplemente físicas que te dan los santuarios, pues un poquito por qué sé yo. Al final lo que te acabas preguntando es cuál era el papel dentro del lore de esos santuarios, si existían antes, si han surgido de la nada, si todos los habitantes de Hyrule en sus orígenes tenían acceso a los poderes de Rauru, o qué sé yo. Pero a mí me descoloca enormemente que existan este tipo de cosas que te sacan del mundo abierto cuando podrían, yo qué sé, meterte en una cueva, en un castillo, en una casa o cualquier otra cosa que se sintiera de forma mucho más orgánica, quizás manteniendo esas pruebas que pueden llegar a ser sosas, pero de una manera que sencillamente no sientas que estás dilatando tus tareas artificialmente. Esta postura me parece polémica incluso a mí, pero lo cierto es que me siento un poquito decepcionado con las escasas habilidades telequinéticas que finalmente está demostrando la Ultraman. A pesar de lo que nos enseñó Aonuma al principio e incluso lo que estábamos viendo en los pocos trailers que iban saliendo con el escaso contenido, tenía la ilusión de tener una cierta capacidad para hacer otras cosas adicionales. Por ejemplo, utilizar la Ultramano como una especie de lanzador más potente, en el que poder llegar con la bomba un poquito más lejos sin necesidad de combinarla, o incluso utilizar cosas del entorno que normalmente no podría combinar, como por ejemplo con una flecha. Puedes atrapar objetos con la mano, moverlos, dejarlos caer y poco más. La verdad es que el control se siente un poco torpe, no puedes saltar mientras lo estás utilizando y en el momento en el que te subes al caballo tampoco puedes utilizar ninguna de las habilidades de tu brazo zona. De esta manera la Ultramano, que podría haberse convertido en una de las cosas más interesantes en su uso bélico, se convierte sencillamente en el brazo de Minecraft. Puedes construir lo que te dé la gana y hasta ahí se termina. A pesar de toda la libertad y toda la imaginación que te puede despertar esto, la verdad es que las posibilidades que creo que tenía el propio juego en sí para hacer de la Ultramano una verdadera habilidad espectacular se han quedado un poquito cortas. Aunque también tenemos que decir que esto tiene que ver bastante con el ajuste de las expectativas. Yo esperaba mucho más de la Ultramano y sin embargo esperaba muchísimo menos de la combinación, que finalmente ha terminado por ser una de mis mecánicas favoritas, pero vamos a plantear supuestos casos en los que no tendría que cambiar especialmente el juego para que la Ultramano no fuese tan sosa. ¿Por qué no puedo robarle el fémur a un Stalnox? ¿Por qué no puedo forcejear con el tronco que ha cogido ese Inox? ¿Por qué cuando se le salta el ojo al propio Stalnox no puedo coger con la Ultramano y alejárselo un poco y así tener más tiempo de acercarme a él y reventarlo por completo? Son algunos de los usos que se me ocurren que podrían darle bastante fluidez al juego y que desde luego me harían sentir bastante más integrado con lo que es tener una mano telequinética. Y sé que esto no tiene mucho que ver con lo que he comentado antes de andar lanzando piedras, pero sí que convertir a la mayor parte de enemigos en un puzzle que puedas resolver de muchas más formas me parece mucho más interesante forma de utilizar esta habilidad que tenía muchísimas posibilidades y lo cierto es que para mí por lo menos se ha quedado un poquillo corta. El sistema de saqueo y de loot en general de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se siente un poco escaso.
No da satisfacción enfrentarse a un grupo de bokoblins si lo único que vas a obtener al final es su cuerno y con mucha suerte un palo atado a una piedra. Lo cierto es que es una de las frustraciones más grandes que me ha generado el juego, y no me tiene ningún sentido que si yo desde el principio puedo entrar al castillo de Ganon y conseguir saquear las mejores armas y escudos del juego, no vaya a haber esa progresión en ningún momento de la aventura más allá de ahí. Es cierto que te vas a encontrar algunas armas y armaduras más interesantes a lo largo que vas avanzando, pero esto en todo momento se siente de manera escasa. Si bien es cierto que puedes conseguir determinados objetos, mayormente cosméticos, como la máscara de Majora o la armadura de la Fiera de la Deidad, lo cierto es que es muy difícil que a base de pura exploración y de solo buscar lugares termines encontrándotelas. Y en realidad el sistema de luteo no es malo del todo, solamente se siente escaso y en comparación al resto de cosas flojea un poquillo, lo cual no significa que el juego no sea en sí una maravilla y que la propia exploración sea una recompensa lo suficientemente grande. Pero puestos a poner una recompensa en loot, ponla bien. Acabo de decir hace un momento que puedo subir al castillo de Ganon y conseguir las mejores armas y escudos, y me parece mal poder hacer esto. De hecho, yo lo hice con herramientas que conseguí exclusivamente a través del tutorial, concretamente con filetes y con cebollino, aunque podrías hacerlo con grillos y cuernos de bokoblin que se consiguen igual de fácil. Necesitas un poquito de energía extra para ir con el ala delta y ya está. No tiene ningún tipo de complejidad. Pero hoy me genera una cierta disonancia ludonarrativa en el momento en el que el héroe de la estepa, que es el portador de la Trifuerza del Valor, entra dentro del castillo, tiene que ser para enfrentarse al malo maloso, no para saquear un poco y marcharse luego a torturar Colox. No sé si entiendes por dónde voy, pero esto tiene mucho que ver con una cosa que mencionaron los creadores de Final Fantasy en su ausencia de minijuegos. La verdad es que tengas tantísima libertad cuando estamos en un juego que se supone que tiene una cuenta atrás para la destrucción tan marcada, no me tiene demasiado sentido. Esto lo resolvían de una forma muy elegante en el Majora's Mask. Haz lo que te salga de las narices, pero si te pasas de tiempo te va a tocar volver atrás. Y la verdad es que no habría estado mal que si quieres implementar este tipo de cosas, pues pongas algo para que parezca que el tiempo cuenta. Al final del día, la saga de The Legend of Zelda se basa fundamentalmente en el tiempo. Link es el héroe del tiempo en 3 de las entregas y en general es el héroe reencarnado constantemente. Estamos hablando de que esta profecía se repite cíclicamente constante, pero Tears of the Kingdom es la única en la que nos enfrentamos al Ganondorf primordial, el primero de ellos, el más poderoso y sin duda el más peligroso, el que realmente tiene una oportunidad de oro para terminar con todo de una vez por todas. Que puedas sencillamente dedicarte a pescar, arreglar tu casa, cazar Colox, entrar en santuarios o hacer cualquier tipo de cosa mientras intentas recuperar tu poder, no me parece una forma satisfactoria de abordar esta manera de juego. Sí, es un mundo abierto y es una de las cosas más disfrutables, pero sin duda si tú quieres explorar el mundo y al mismo tiempo vivir la historia no va a ser posible. Del mismo modo, como he comentado hace un momento, realmente el mundo no tiene en cuenta que tú hayas hecho determinadas cosas aunque las hayas hecho ya. Como por ejemplo, podrías tener la espada maestra en las manos y aún así podrías escuchar a la gente hablar de cómo necesitas la espada maestra y algún que otro consejo para conseguirla, lo cual pierde bastante sentido y de nuevo genera una disonancia ludonarrativa. Al Zelda Tears of the Kingdom, al tener una historia que va un poquito más sobre raíles, a pesar de que no sean muy estrictos, le sienta bastante peor ser un mundo abierto que a The Legend of Zelda Breath of the Wild, que al ser un juego en el que sencillamente no sabías qué tenías que hacer, sin duda va de forma mucho más natural y se disfruta mucho más completa. Realmente es lógico que tengas que ayudar en tareas a algunos habitantes y que les tengas que salvar la vida de vez en cuando. Forma parte de tu tarea del héroe y en todos los juegos más o menos lineales te encuentras con que debes hacerlo. Pero hay cosas que sencillamente no tienen sentido. Cazar tantos caballos como quieras, entrar en cuevas y santuarios, hacer todo este tipo de cosas que realmente no son necesarias, termina siendo un poquito discordante con el resto del juego. Y tal vez en realidad lo que me molesta no es la libertad total, sino que el juego no tenga en cuenta esa libertad total y te ponga algún tipo de objetivo o tenga en cuenta mismamente a la hora de hablar de la historia el cómo te has enfrentado a determinados desafíos o cómo lo has hecho. Lo cual, sin duda, es lo peor de todo el juego.
Estas han sido las 7 cosas en las que creemos que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom podría mejorar bastante de cara a una próxima entrega. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que estamos exagerando? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Las habrías posicionado en otro orden o sencillamente no hay nada del juego que te convenza? Déjanoslo saber en los comentarios. Si quieres estar al día de toda la actualidad y noticias en el mundo del cine y los videojuegos, puedes seguirnos también en nuestras redes y en nuestra página web. Y si quieres más contenido como este, machaca el botón de like y suscríbete a este canal. Por ahora nosotros nos vamos, pero nos vemos en nada aquí, en IGN España. ¡Hasta la próxima!